Soy Riley Mitchell, tengo 28 años y soy médico de combate en el ejército de los CU. Cuando recibí la llamada sobre la ceremonia en la Casa Blanca, mis manos temblaban. Durante años. Mi familia desestimó mi carrera militar como algo inútil. Se reían de mi uniforme, ignoraban mis medallas y me llamaban la decepción de la familia. Lo que no sabían era sobre la misión clasificada que cambió todo. Estaban a punto de enterarse de la verdad de la mano del hombre más poderoso del mundo. Antes de contarles cómo el presidente de los Estados Unidos lo cambió todo. Déjenme saber desde dónde están viendo esto y presionen el botón de suscripción. Mi historia podría cambiar la forma en que ven a las personas con uniforme a su alrededor. Crecí en una casa colonial impecable en los suburbios de Boston, donde el éxito se medía por logros académicos y títulos prestigiosos. Mi padre, el Dr. William Mitchell, era el decano de economía en una universidad reconocida. Mi madre, la Dr. Margaret Mitchell, se había hecho un nombre como científica investigadora especializada en bioquímica. Mi hermano mayor, Ethan, siguió sus pasos perfectamente, graduándose como el mejor de su clase antes de unirse a un bufete de abogados de renombre. La familia Mitchell tenía una reputación que mantener y todos jugaban su papel. Todos, excepto yo. Desde mis primeros recuerdos, se esperaba que siguiera medicina en una universidad de la Ivy League. Mis padres lo tenían todo planeado. Me inscribieron en campamentos de ciencia cada verano. Contrataron tutores para asegurarme calificaciones perfectas. Introdujeron a sus colegas en los hijos de estos, que ya estaban en el camino correcto. Las paredes de mi habitación no estaban cubiertas con pósteres de celebridades, sino con gráficos de anatomía humana y tablas periódicas. Pero algo más cautivó mi imaginación. Cuando tenía 9 años. Mi abuelo, el padre de mi papá, había servido como médico de combate en la Segunda Guerra Mundial. Aunque mis padres rara vez hablaban de su servicio, prefiriendo resaltar su carrera posterior como administrador de hospital. Yo estaba fascinado por las pocas historias que compartía. Cuando estábamos a solas, no estaba salvando al mundo en algún laboratorio de investigación elegante. Riley, me decía, sus ojos distantes por los recuerdos. Lo estaba salvando un soldado a la vez justo allí, en el barro y la sangre. Una vez me mostró su medalla de médico, explicándome cómo trató a hombres heridos bajo fuego en Francia. Esa medalla significaba más para mí que todos los trofeos académicos en el vitrina de nuestra familia. En la secundaria era bueno, pero no sobresaliente. Académicamente, mantenía un promedio de B mientras sobresalía en deportes, especialmente en atletismo y natación. Mi consejero de orientación dijo que podría aspirar a buenas escuelas, tal vez no Harvard o Yale, pero instituciones respetables con programas de medicina fuertes. Sin embargo, mis padres no podían ocultar su decepción por mis puntajes. En el set, tu hermano tuvo puntajes perfectos, me recordaba constantemente mi madre. Él tuvo elige entre las mejores escuelas. Cuando llegó la temporada de aplicaciones universitarias, apliqué a las universidades elegidas por mis padres. Las cartas de rechazo llegaron una por una. Fui incluido en una lista de espera en 2 y aceptado en 3 universidades menos prestigiosas. La decepción de mis padres era palpable. Lo haremos funcionar, dijo mi padre con un suspiro que transmitía exactamente cuánto me consideraba un fracaso. Una universidad estatal para la licenciatura. Luego tal vez puedas transferirte a algún lugar mejor. Esa primavera, un reclutador militar visitó nuestra secundaria. Mientras mis compañeros ignoraban la mesa del ejército, yo me sentía atraído hacia ella. La reclutadora, una mujer llamada Sargento Amanda Wallace, habló sobre servir con propósito, sobre los roles médicos en el ejército, sobre formar parte de algo más grande que uno mismo. Por primera vez vi un camino que me llamaba. A los 19 años, después de un miserable semestre en la universidad estatal que mis padres habían aceptado a regañadientes, tomé mi decisión. Me alisté en el ejército de los Estados Unidos con una especialidad en medicina de combate. Cuando se lo conté a mi familia durante la cena, la reacción fue peor de lo que había imaginado. ¿El ejército? Mi padre casi se atraganta con su vino. El ejército es para las personas que no pueden hacerlo en otro lado. Eso es lo que piensas de ti mismo, Riley. Mi madre cubrió su rostro con las manos. ¿Dónde nos equivocamos contigo? Te dimos todas las oportunidades. Pero fue la respuesta de mi hermano Ethan la que más me dolió. Se rió, de hecho, se rió. ¿Jugando a ser soldado, Riley? En serio, ¿sabes qué? Solo te van a poner en una oficina archivando papeles, ¿verdad? Esto no es una película en la que vas a salvar vidas en el campo de batalla. Voy a ser médico de combate, dije firmemente, aunque mi voz temblaba. Como el abuelo. Tu abuelo se convirtió en algo respetable después de la guerra, replicó mi padre. No desperdició su potencial.
Esa noche, me senté en mi cama de infancia, mirando la carta de aceptación de la universidad y mis papeles de alistamiento. Por la mañana, mi decisión estaba firme. 2 semanas después, estaba en un autobús rumbo al entrenamiento básico. La desaprobación de mis padres y las burlas de mi hermano me seguían como sombras. El entrenamiento básico me puso a prueba de maneras que nunca imaginé. Las demandas físicas fueron intensas, pero los desafíos mentales fueron aún mayores. Por primera vez en mi vida, no me medían con respecto a mi brillante familia, sino con respecto a mi propio potencial. Los sargentos instructores no se interesaban por mis puntajes del SAT ni por el pedigrí académico de mi familia. Les importaba mi determinación, mi capacidad para trabajar en equipo, mi habilidad para desempeñarme bajo presión, y yo prosperé. Terminé cerca de la cima de mi clase de entrenamiento básico y pasé al entrenamiento avanzado individual para medicina de combate. Allí encontré mi verdadera vocación. Los instructores notaron mi enfoque y dedicación. Uno me dijo: Mitchell, tienes las manos y la cabeza para este trabajo. Más importante aún, tienes el corazón. Cuando regresé a casa, para mi primer Navidad en uniforme, pensé que las cosas podrían ser diferentes. Me había graduado con honores de mis programas de entrenamiento. Tenía cintas en el pecho y orgullo en mi postura. Pero nada había cambiado. ¿Cuándo vas a dejar de jugar a disfrazarte?, me preguntó mi madre mientras la ayudaba a preparar la cena. El uniforme se ve bonito, dijo mi hermano con una sonrisa burlona. Pero seamos honestos. Probablemente solo estés repartiendo aspirinas en alguna clínica. No hicieron preguntas sobre mi entrenamiento, no mostraron interés en lo que había aprendido o logrado. Mi padre cambiaba de tema cada vez que mencionaba el ejército. Para cuando regresé a la base, entendí que mi familia nunca vería valor en el camino que había elegido. Tendría que encontrar esa validación en otro lado. Mi entrenamiento como médico de combate fue intenso y absorbente. Aprendimos a colocar vías intravenosas mientras usábamos equipo de protección química, a aplicar torniquetes en la oscuridad, a evaluar pacientes mientras estábamos bajo fuego simulado. Los instructores nos empujaron más allá de lo que creíamos que eran nuestros límites, luego nos empujaron aún más. En combate no tienes segundas oportunidades, nos recordaban a diario. Tu entrenamiento tiene que ser perfecto porque el campo de batalla no permite errores. Descubrí que tenía habilidades naturales que sorprendieron incluso a mí. Mis manos se mantenían firmes en escenarios de alto estrés, podía memorizar protocolos rápidamente y aplicarlos bajo presión. Mi puntería fue calificada como nivel experto y mis puntajes de aptitud física se encontraban entre los mejores de mi unidad. Por primera vez en mi vida, no estaba viviendo a la sombra de nadie. Estaba trazando mi propio camino. Al completar mi entrenamiento médico, fui asignado a la 10ª División de Montaña y pronto recibí órdenes para Afganistán. Antes del despliegue, llamé a mis padres con la esperanza de que mostraran algo de preocupación o apoyo. Afganistán, dijo mi madre, su voz plana. Supongo que eso era inevitable con la carrera que elegiste. Solo mantén la cabeza abajo. No hagas heroísmos, agregó mi padre. No hubo un cuídate o estamos orgullosos de ti. No hubo paquetes de apoyo que me siguieran al extranjero. No llegaron cartas de aliento, mientras mis compañeros soldados recibían correos de casa. Pero en Afganistán encontré otro tipo de familia. Mi escuadrón se convirtió en el sistema de apoyo que nunca tuve. Compartíamos nuestros miedos durante las largas noches de guardia. Celebrábamos cumpleaños con pasteles improvisados hechos de ingredientes de los MRE y nos protegíamos mutuamente durante las misiones fuera de la zona segura. La sargento Lisa Jackson, nuestra líder de escuadrón, se convirtió en la mentora que siempre había deseado. Dura pero justa. Exigente en la excelencia mientras reconocía los logros. A los 3 meses de mi despliegue, nuestro convoy fue atacado por un artefacto explosivo improvisado. La explosión volcó el vehículo líder, hiriendo gravemente a 2 soldados dentro. Sin dudarlo, corrí hacia los restos humeantes, mi bolsa médica apretada contra mi pecho. El fuego enemigo crujía a nuestro alrededor mientras arrastraba al sargento de primera Ryan Coupe fuera del vehículo y comenzaba el tratamiento. Su arteria femoral estaba cortada, la sangre brotaba sobre la polvorienta carretera. Quédate conmigo, Coupe, le supliqué mientras aplicaba un torniquete de combate y comenzaba a trabajar bajo fuego. El helicóptero de evacuación médica llegó 14 minutos después, 14 minutos en los que lo mantuve con vida a base de presión manual, fluidos y pura determinación. El capitán Michael Williams fue testigo de mis acciones ese día. Mitchell, tienes hielo en las venas, me dijo después. Coupe estaría muerto si no fuera por ti. La noticia del incidente llegó hasta la cadena de mando y recibí una medalla de la meritoria del ejército con el dispositivo de valor. Cuando llamé a casa para compartir la noticia, mi madre respondió: «Eso está bien, querido.
¿Sabías que Ethan fue nombrado socio junior en su firma a medida que pasaban los meses? Fui tomando más confianza en mi rol. Traté todo, desde heridas de combate hasta enfermedades comunes, ganándome el respeto de los soldados de infantería, quienes normalmente veían con escepticismo al personal de apoyo. Fui promovida a sargento antes de lo previsto. Basada en mi desempeño, mi oficial al mando señaló en mi evaluación que había demostrado habilidades médicas excepcionales en condiciones de combate y liderazgo más allá de mis años. Durante mi despliegue de 18 meses, salvé 11 vidas en situaciones de combate directo, cada vez que estabilizaba a un soldado herido lo suficiente como para evacuarlo. Sentía un propósito tan claro y poderoso que la desaprobación de mi familia parecía cada vez más irrelevante. Cuando mi hermano Ethan se graduó de la escuela de leyes durante mi despliegue, mis padres organizaron una fiesta elaborada. Me volaron de regreso a casa por permiso para la ocasión. Aparentemente más para mantener las apariencias que por cualquier deseo de verme. El contraste entre mi realidad diaria y su burbuja privilegiada me golpeó de inmediato. En la fiesta, me quedé incómoda en una esquina mientras los familiares y amigos de la familia se derretían por Ethan. Mi uniforme de gala trajo miradas curiosas, pero pocas preguntas. Cuando mi tío finalmente preguntó sobre mi servicio, mi padre interrumpió rápidamente. Riley está bien con su experiencia en el ejército, dijo despectivamente. Pero hoy se trata del logro de Ethan. ¿Sabías que se graduó tercero en su clase más tarde esa noche? Mi madre notó las cintas en mi uniforme. ¿Para qué sirven esas cosas de colores? Preguntó como si fueran joyas de fantasía en lugar de símbolos de servicio y sacrificio. Esta es por servicio médico. De combate, expliqué. Esta es mi medalla de condecoración con el dispositivo de valor. Fascinante, interrumpió ella, claramente desinteresada. ¿Has conocido a la prima Elisan? Acaba de terminar su residencia en Johns Hopkins. Ahora eso sí es una carrera médica adecuada. Al día siguiente regresé a mi unidad, la distancia emocional entre mi familia y yo se agrandaba más que los kilómetros físicos. Mi segundo despliegue se acercaba en el horizonte, esta vez a una región particularmente volátil. Los informes de inteligencia sugerían una alta actividad enemiga y nuestros briefings previos al despliegue fueron sombríos. La noche antes de partir, hice un último intento de conectar con mi familia. Llamé a casa, esperando algunas palabras de aliento. Vamos a ser desplegados a una zona bastante peligrosa. Dije con cuidado. Solo quería hablar. Antes de irnos, trata de no hacer el héroe allá, respondió mi padre. Los verdaderos héroes son los que regresan y hacen algo significativo con sus vidas. Debo irme, dije. Conteniendo las lágrimas. Tenemos un comienzo temprano mañana. Envíame un correo cuando puedas, dijo mi madre de manera superficial. Ah, y la fiesta de compromiso de tu hermano es el próximo mes. Enviaremos fotos al colgar. Me di cuenta de que estaba verdaderamente sola. Cualquier validación o reconocimiento que buscara nunca vendría de la familia Mitchell. Esa noche escribí una carta para mí misma, para ser abierta si no regresaba. Elegiste un camino con propósito, escribí, pase lo que pase. Recuerda que tu valor no se mide por su comprensión. A los 6 meses de mi segundo despliegue, fue transferida inesperadamente a un equipo de apoyo médico de operaciones especiales. Mi oficial al mando me había recomendado basada en mi desempeño en varias situaciones de alta presión. El proceso de selección fue riguroso, pruebas físicas, que me llevaron al límite, escenarios médicos que requerían decisiones de fracción de segundo, evaluaciones psicológicas para asegurarme de que podía manejar el estrés de las operaciones clasificadas. Esto no es medicina de combate estándar, sargento Mitchell, explicó el teniente coronel James Davis durante mi sesión informativa. Operarás con equipos pequeños en entornos de alto riesgo con soporte mínimo. Las misiones son clasificadas y el margen de error. Ese era mi entrenamiento con el equipo de operaciones especiales fue algo completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Practicamos procedimientos médicos mientras estábamos privados de sueño. Realizamos cirugías en vehículos en movimientos simulados y aprendimos técnicas avanzadas que no se enseñan en los cursos estándar de medicina de combate. Los operadores de élite con los que entrené eran profesionales consumados que valoraban la competencia sobre el género o el origen. Por primera vez, me sentí completamente juzgada solo por mis habilidades. El 15 de abril, nuestro equipo recibió inteligencia sobre rehenes estadounidenses que estaban siendo retenidos en un remoto complejo montañoso. 3 trabajadores de ayuda habían sido capturados 2 semanas antes y la inteligencia sugería que serían trasladados dentro de las 4 u 8 horas. Probablemente para ser ejecutados frente a cámaras.
Nuestro equipo de 12 personas, incluyendo a me como la única médica, fue asignado a su extracción. La sesión informativa de la misión fue tensa. Las imágenes satelitales mostraban un complejo fuertemente custodiado en terreno montañoso. El plan era una inserción nocturna por helicóptero, un asalto de precisión al complejo y una extracción inmediata de los rehenes. Como médica del equipo, me quedaría con el helicóptero hasta que el equipo de asalto asegurara a los rehenes y luego me movería para proporcionar atención inmediata si era necesario. Es probable que estos rehenes hayan sido maltratados, les dije al equipo durante nuestra sesión informativa médica. Esperen deshidratación, desnutrición, posiblemente lesiones por tortura. Nuestra prioridad es estabilizarlos para el transporte. Despegamos. Poco después de la medianoche, 2 helicópteros Black Hawk cortando la noche sin luna. El equipo estaba en silencio, cada persona preparándose mentalmente para lo que venía. Revisé mi equipo médico por última vez, asegurándome de que cada pieza de equipo estuviera accesible solo con el tacto. El capitán Aaron Davis, nuestro líder de equipo, me miró y asintió. No fueron necesarias palabras. A 20 minutos del objetivo, el desastre golpeó. Los sistemas de alerta sonaron mientras el helicóptero líder recibía fuego enemigo. La piloto, la mayor Samantha Reynolds, luchaba por mantener el control mientras fallaban los sistemas hidráulicos. Me preparé, mientras el helicóptero se espiralaba hacia abajo, realizando un aterrizaje de emergencia brusco en un valle estrecho a 3 millas del objetivo. El impacto me lanzó contra la pared de la cabina, aturdiéndome momentáneamente. Cuando mi visión se aclaró, vi humo llenando la cabina y escuché los gemidos del personal herido. El entrenamiento tomó el control. Me moví hacia la cabina, donde la mayor Reynolds estaba encorvada sobre los controles con sangre saliendo de una herida en la cabeza. El copiloto, el teniente James Wilson, tenía una fractura expuesta en el brazo izquierdo. Tenemos que movernos, gritó el capitán Davis sobre el ruido del segundo helicóptero que daba vueltas protegiéndonos desde arriba. Los hostiles se están acercando a nuestra posición. Estabilicé el cuello de la mayor Reynolds mientras la sacábamos de la cabina. Apliqué un vendaje compresivo a su herida en la cabeza y administré medicación para el dolor al teniente Wilson. Rápidamente inmovilicé su brazo y le di morfina inyectable, mientras el fuego enemigo estallaba a nuestro alrededor. Ayudé a arrastrar a ambos pilotos hacia posiciones defensivas detrás de unas rocas cercanas. El segundo helicóptero no puede aterrizar, informó Davis. Demasiado fuego enemigo, estamos solos hasta que puedan despejar una zona de aterrizaje. En cuestión de minutos, estábamos rodeados. Nuestro equipo de 12, 2 gravemente heridos, enfrentaba a unos 30 combatientes hostiles. Dividí mi atención entre devolver el fuego y monitorear a los pilotos heridos. Cuando el especialista Thomas Rivera recibió un disparo en el muslo, me arrastré a través del tiroteo para alcanzarlo. Presión aquí, le instruí, guiando sus manos hacia la herida mientras preparaba un torniquete. Los disparos enemigos levantaban tierra a pocos centímetros de nosotros mientras trabajaba. Durante 4 horas mantuvimos nuestra posición, con la munición a niveles peligrosamente bajos. Me moví entre los heridos, cambiando vendajes, administrando fluidos y manteniendo las vías respiratorias. Cuando el sargento mayor Derek Phillips fue alcanzado en el pecho, la bala pasó rozando su corazón. Realicé una descompresión de aguja de emergencia para su pulmón colapsado, usando una linterna de bolígrafo entre mis dientes para ver Mitchell. Gritó el capitán Davis, necesitamos coordenadas para un ataque aéreo. Eres la única con línea de visión a la posición principal del enemigo. Me arrastré hasta el borde de nuestro perímetro defensivo, exponiéndome al fuego enemigo para obtener la visual necesaria. Una bala rozó mi casco mientras transmitía las coordenadas precisas por radio. Minutos después, el trueno de los aviones de combate precedió una explosión que silenció la mitad de las posiciones enemigas, mientras la noche daba paso al amanecer. Nuestra situación empeoraba aún más. La condición de la mayor Reynolds estaba empeorando y teníamos 3 miembros más del equipo heridos. Cuando los combatientes enemigos flanquearon nuestra posición, una granada explotó cerca de mí, enviando escombros a mi pierna izquierda. El dolor fue inmediato e intenso, pero no había tiempo para atenderlo. El sargento Kyle Bennett fue gravemente herido en la misma explosión, a pesar de mi herida. Lo arrastré 20 yardas hacia una mejor cobertura, apliqué un sello de pecho a su herida abierta y comencé a estabilizarlo mientras usaba mi cuerpo para protegerlo del fuego entrante. Quédate conmigo, Bennett, le supliqué, observando cómo su saturación de oxígeno bajaba en mi monitor portátil. Tus hijos te necesitan para luchar. Para el mediodía, los refuerzos enemigos habían llegado. El capitán Davis tomó la difícil decisión de dividir nuestro equipo. Mitchell, tú te llevas a los heridos más graves y te diriges al este hacia esa línea de crestas.
El resto de nosotros haremos una distracción. El segundo helicóptero te extraerá allí. Organíte la evacuación. Creando camillas improvisadas. Para la mayor Reynolds y el sargento Bennett. Mi pierna latía con cada paso, mientras guiaba a nuestro pequeño grupo a través del terreno accidentado, revisando constantemente a los heridos. Viajamos durante la noche, evitando patrullas enemigas, con mis suministros médicos disminuyendo con cada tratamiento. 48 horas después del accidente. Llegamos al punto de extracción. El alivio que sentí al ver acercarse el helicóptero fue indescriptible. Cuando despegamos, finalmente me permití examinar mi propia herida. El escombro había atravesado el músculo, pero había evitado los vasos sanguíneos principales. Doloroso. Pero no mortal. De vuelta en la base, supe que el resto de nuestro equipo había sido extraído horas después de nosotros. La misión había sido abortada, los rehenes seguían en manos enemigas. Lo que no sabía entonces era que la inteligencia que habíamos recopilado durante esas horas angustiosas, específicamente la información que había transmitido sobre las posiciones enemigas y sus números, sería crucial en una operación de rescate posterior que liberó no solo a nuestros objetivos originales, sino también a 24 rehenes adicionales. Debido a la naturaleza clasificada de la operación, mis acciones no recibieron reconocimiento público. Mi herida me valió una medalla corazón púrpura y una condecoración fue colocada en mi expediente. Pero la historia completa solo la conocían aquellos con la autorización correspondiente. Cuando llamé a casa desde el hospital, mi familia parecía más inconvenientada que preocupada por la noticia de mi herida. ¿Esto afectará tu contrato con el ejército?, preguntó mi padre. Tal vez sea una señal de que deberías considerar otro rumbo. Solo es una herida en la pierna, respondí. Demasiado cansada para sentir el dolor ya. Volveré con mi unidad en unas semanas. La herida física sanó, dejando una cicatriz irregular en mi muslo izquierdo. Las cicatrices emocionales, las pesadillas, la hipervigilancia, la culpa por el sargento Bennett, que no sobrevivió a pesar de mis esfuerzos, fueron más lentas en desaparecer. Sin embargo, a través de todo eso, supe con total certeza que había encontrado mi propósito. En esas horas desesperadas, salvé 15 vidas a través de intervención médica directa. Lo que no podía saber entonces era cuántas más se salvarían gracias a lo que habíamos logrado. Después de 3 meses de rehabilitación física por mi herida en la pierna, me otorgaron 30 días de permiso médico. Los médicos hicieron su parte, reparando el daño muscular y asegurándose de que recuperara la movilidad completa. Lo que no podían reparar eran las heridas invisibles, la forma en que me sobresaltaba con ruidos repentinos, las pesadillas que me dejaban sin aliento, los momentos en los que mi mente me transportaba de vuelta a ese valle de la muerte. La misión permaneció clasificada. No podía contarle a nadie sobre esas 48 horas. Ni siquiera a la terapeuta que intentaba ayudarme a procesar el trauma. No puedo hablar de los detalles, repetí sesión tras sesión. Solo necesito aprender a vivir con lo que pasó. Me acercaba a la visita familiar con una mezcla de esperanza y temor. A pesar de todo, alguna parte infantil de mí aún deseaba su comprensión. Su reconocimiento de que mi camino tenía valor. Había recibido un corazón púrpura y una carta confidencial de felicitación de un general. Tal vez, solo tal vez, finalmente me verían. La casa de mis padres lucía exactamente igual, césped impecable, ventanas relucientes, premios de logros exhibidos de manera prominente en la sala de estar. Mi hermano Ethan estaba visitando con su nueva prometida Charlotte, una abogada fiscal que había conocido en su firma. Mi madre había organizado una cena para celebrar su compromiso. Aparentemente olvidando que yo llegaba el mismo día. Riley dijo cuando aparecí en la puerta, mi uniforme perfectamente planchado. Mi corazón púrpura prominente entre mis cintas. No esperábamos que llegaras hasta mañana. Estamos celebrando un pequeño evento por el compromiso de Ethany. Charlotte, me dijiste que viniera hoy, le recordé, ya sintiéndome como una intrusa, pero está bien. Estoy feliz de conocer a Charlotte, la cena fue insoportable. Mis padres y mi hermano dominaron la conversación con historias sobre los éxitos de Ethan, los casos prestigiosos que manejaba y sus elaborados planes de boda. Charlotte ocasionalmente intentaba incluirme, haciendo preguntas corteses sobre mi servicio. Pero mi padre interceptaba cada intento. Riley solo está haciendo un tiempo en el ejército, explicó despectivamente, nada tan interesante como tu trabajo en derecho corporativo. Cuando Charlotte notó mi corazón púrpura y preguntó sobre él, mi madre realmente puso los ojos en blanco. Obtuvo una pequeña lesión durante algún ejercicio de entrenamiento, dijo. El ejército otorga medallas por todo hoy en día. No, fue un ejercicio de entrenamiento, corregí, mi voz tensa. El corazón púrpura es específicamente para heridas recibidas en combate contra fuerzas enemigas. ¿Combate? Mi hermano se burló.
Vamos, Riley, eres una enfermera glorificada. Probablemente te tropezaste con una estaca de tienda o algo así. Algo dentro de mí se rompió. Años de desestimación. De que mi servicio fuera devaluado, de ser tratada como menos que nada, todo salió a la superficie. Fui herida por fuego enemigo mientras trataba a soldados heridos, dije en voz baja. Peligrosamente. Pasé 48 horas evadiendo combatientes enemigos mientras mantenía vivos a 4 compañeros gravemente heridos. Uno de ellos murió en mis brazos, a pesar de todo lo que hice. La mesa quedó en silencio. Mi padre aclaró la garganta incómodamente. Bueno, si hubieras ido a la escuela de medicina como queríamos, dijo finalmente, podrías estar salvando vidas en un hospital adecuado en lugar de jugar a ser héroe de guerra. Jugar a ser. La palabra colgó en el aire. Lo que tu padre quiere decir, intervino mi madre. Es que hay formas más respetables de practicar la medicina. Tu prima Elisan es una excelente doctora. Terminé. Sí, lo sé. Has mencionado sus logros aproximadamente 47 veces desde que me uní al ejército. Ethan sonrió con desdén. Alguien está sensible. Todos sabemos que te alistaste porque no pudiste soportarlo académicamente. No hay vergüenza en admitirlo. Me levanté lentamente. Mis manos planas sobre la mesa para esconder su temblor, en los últimos 5 años he salvado más vidas de las que puedo contar. He realizado procedimientos de emergencia a bajo fuego enemigo que la mayoría de los médicos de hospital nunca intentarán en sus carreras. He ganado el respeto de algunos de los soldados más élite de nuestro ejército y ni una sola vez, alguno de ustedes me ha preguntado qué hago realmente. Mi madre tuvo la gracia de parecer incómoda. Solo nos preocupamos de que estés desperdiciando tu potencial. Ni siquiera les dices a tus amigos lo que hago. Pregunté de repente. ¿Les mencionas a tus colegas universitarios que tu hija sirve en el ejército o soy tal decepción que prefieres hacer como si no existiera? El destello en los ojos de mi padre me lo dijo todo, el ejército es una carrera temporal perfectamente respetable. Dijo rígidamente. Solo esperábamos más. ¿De ti te esperaban más? Me reí amargamente. Me han disparado. Me han volado y he operado a hombres moribundos con nada más que suministros básicos y mi entrenamiento. He sujetado las manos de los soldados mientras exhalaban su último aliento. He escrito cartas. Los padres explicando lo valientes que fueron sus hijos en sus últimos momentos. ¿Qué exactamente esperaban de mí que fuera más que eso? ¿Una carrera real? Mi padre estalló. Una posición respetable en la sociedad. No jugar a ser soldado en el desierto. Siempre ha sido la decepción de la familia. Riley, el ejército. Solo fue tu forma de huir de ese hecho. Las palabras golpearon como golpes físicos. Decepción familiar, aunque ya había escuchado ese sentimiento antes. Que me lo dijeran tan explícitamente rompió algo dentro de mí. Salí sin decir una palabra más, ignorando el llamado poco entusiasta de mi madre para que regresara. En el coche de alquiler estacionado en su impecable entrada, junto a sus vehículos de lujo. Finalmente me permití romperme. Las lágrimas llegaron en sollozos profundos que sacudieron todo mi cuerpo. Todo el estrés, el trauma y el rechazo salieron de una vez, mi teléfono sonó. No era mi familia, sino la sargento Mónica Torres. Mi amiga más cercana de mi unidad, Hey, Mitchell. Solo te llamaba para saber cómo va tu permiso. ¿Cómo está la pierna? ¿Cómo va la reunión familiar? No podía hablar, solo sollozos ahogados. Voy en camino, dijo de inmediato. Envíame la dirección, no te muevas. 2 horas después. Torres llegó al hotel donde me había alojado después de huir de la casa de mis padres. Se quedó conmigo toda la noche mientras finalmente hablaba de todo, la misión, las pérdidas, la familia que nunca podría entender. Tu valor no lo determina la gente que no entiende lo que haces, me dijo con firmeza. Lo determina las vidas que has salvado, los soldados que confían en ti con sus vidas, las misiones que has hecho posibles. Cuando terminó mi permiso, regresé a la base con una solicitud de reasignación. Necesitaba distancia, no solo del trauma de esa misión, sino de la herida más profunda del rechazo familiar. Cuando abordé el avión de regreso a la base, me sentía más bajo de lo que me había sentido, incluso en esas horas desesperadas, detrás de las líneas enemigas. Al menos entonces había conocido mi propósito. Mi reasignación llegó más rápido de lo esperado. El Valtteri National Military Medical Center necesitaba médicos de combate experimentados para apoyar su programa de guerreros heridos. La posición me permitiría usar mi experiencia en el campo para ayudar a los soldados heridos a través de su proceso de recuperación. También significaba que estaría destinado dentro de una distancia manejable de Washington, D.C., lo suficientemente lejos de Boston para evitar visitas familiares casuales. Pero cerca por si surgía una emergencia real. En Valtteri encontré un propósito renovado.
Los guerreros heridos con los que trabajaba entendían lo que había vivido de formas que mi familia nunca podría. Muchos habían servido en operaciones similares, enfrentado peligros similares. Hablábamos el mismo idioma, reconocíamos las mismas pesadillas. El capitán James Rodríguez, que había perdido ambas piernas por un jet, se convirtió en uno de mis pacientes regulares durante sus sesiones de terapia física. Desarrollamos una relación basada en el respeto mutuo. Tienes un don, sargento. Mitchell me dijo un día, después de una sesión particularmente difícil. Entiendes tanto los aspectos físicos como psicológicos de las lesiones de combate. Eso es raro. Me sumergí en mi trabajo, desarrollando nuevos protocolos para el manejo del dolor durante la terapia física y creando grupos de apoyo para los soldados que lidiaban con el trauma de combate. Mi oficial al mando, la coronel Patricia Wright, se dio cuenta, tus innovaciones están marcando una diferencia, me dijo, durante mi revisión de desempeño. Las tasas de recuperación de los pacientes en tu programa son un 15% más altas que los protocolos estándar. Mientras tanto, desconocido para mí. Mis antiguos compañeros de la Unidad de Operaciones Especiales habían estado compartiendo historias sobre mis acciones durante nuestra fallida misión. El capitán Davis, ahora ascendido a mayor, había enviado un informe detallado sobre mi desempeño durante esas 48 horas a los mandos superiores. La inteligencia recopilada durante nuestra operación, de hecho, había conducido al exitoso rescate de los rehenes originales, más cautivos adicionales, y había interrumpido una red terrorista que planeaba ataques en territorio estadounidense. 6 meses después de mi transferencia a Valteroid, recibí una llamada críptica del Pentágono. Sargento Mitchell, dijo una voz formal, no reconocí la voz. Por favor, preséntese en la oficina del secretario del Ejército a las 9:00 horas mañana. Se requiere uniforme de gala. Mi estómago se retorció. Tales convocatorias rara vez significaban buenas noticias. ¿Habían cuestionado algo en mis registros confidenciales? ¿Había una investigación sobre la misión fallida? Pasé la noche en vela, revisando cada decisión que había tomado durante esas horas críticas cuando llegué al Pentágono. Me condujeron a una oficina privada, donde esperaban un general de brigada y un civil con traje oscuro. Sargento Mitchell, comenzó el general. Soy el general Robert Harris. Este es el señor Andrew Collins, de la oficina militar de la Casa Blanca. Mi confusión debió de haber sido evidente en mi rostro. Sargento, dijo el Sergeant Collins. Las acciones que tomó durante la operación Silent Retrieval han sido revisadas, en los más altos niveles, debido a la naturaleza clasificada de la operación. El reconocimiento adecuado fue retrasado. Ese descuido está siendo corregido. El general Harris deslizó una carpeta sobre el escritorio. Se le otorgará la Cruz al Servicio Distinguido por su extraordinario heroísmo en relación con operaciones militares contra una fuerza hostil armada. El presidente se la entregará personalmente en una ceremonia la próxima semana. Me quedé mirando el documento, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. La Cruz al Servicio Distinguido era la segunda más alta condecoración militar que se podía otorgar a un miembro del ejército, solo superada por la Medalla de Honor. Debe haber un error, logré decir. Solo estaba haciendo mi trabajo. No es un error, sargento, dijo el general Harris con firmeza. La inteligencia que proporcionó, estando herida y bajo fuego, condujo directamente al rescate de 27 rehenes y a la prevención de 3 ataques terroristas planeados en territorio estadounidense. 15 vidas fueron salvadas por su intervención médica directa durante la operación. Sus acciones ejemplifican las más altas tradiciones del servicio militar. El Sergeant Collins explicó que ciertos detalles de la operación habían sido desclasificados específicamente para la ceremonia. El presidente considera que su heroísmo debe ser públicamente reconocido, dijo mientras salía del Pentágono. Aún en shock, me enfrentaba a una decisión. ¿Debía invitar a mi familia a la ceremonia? A pesar de todo, una parte de mí aún esperaba su aprobación, su comprensión. Después de horas de debate interno, envié un mensaje de texto simple a mis padres. Voy a recibir la Cruz al Servicio Distinguido del presidente en la Casa Blanca el próximo jueves a las 2 p.m. Están invitados a asistir si lo desean. La respuesta de mi madre llegó horas después. Revisaremos nuestros horarios. Tu padre tiene una reunión de facultad que podría interferir. Me reí amargamente ante la respuesta. Una reunión de facultad podría interferir con que su hija reciba uno de los más altos honores militares del país de manos del presidente de los Estados Unidos, eventualmente. Confirmaron que asistirían, junto con mi hermano, su tono sugiriendo que me estaban haciendo un favor. El día de la ceremonia llegó con un clima perfecto de primavera en Washington. El salón este de la Casa Blanca había sido preparado con filas de sillas para los invitados y un pequeño escenario donde el presidente entregaría las medallas. 3 miembros más del servicio estaban
siendo honrados junto conmigo. Llegué temprano, mi uniforme de gala impecable, las cintas y medallas perfectamente colocadas. Mientras esperaba en una antecámara, vi a mi familia entrar al salón principal por una puerta lateral. Se veían incómodos y fuera de lugar, a pesar de sus trajes caros. Tomaron asiento cerca del fondo, con mi padre mirando su reloj repetidamente. La ceremonia comenzó con precisión militar. La historia de cada receptor fue contada a su turno, nuestras acciones descritas en un lenguaje militar formal que, de alguna manera, no lograba capturar el caos, el miedo y la desesperación de esos momentos. Cuando llegó mi turno, me puse a la orden, mientras el ayudante militar leía la cita. Sargento Riley Mitchell se distinguió por su conducta excepcionalmente valiente frente al enemigo mientras servía como médico de combate en el equipo de operaciones especiales de York. Cuando su helicóptero fue derribado en territorio hostil, la sargento Mitchell, a pesar de estar herida por esquirlas, brindó atención vital a múltiples bajas mientras estaba bajo fuego directo enemigo. Mientras la cita continuaba, vi cómo las expresiones de mi familia cambiaban de una atención educada a puro asombro. Nunca habían oído esos detalles. Nunca supieron lo que realmente había experimentado. Las acciones de la sargento Mitchell salvaron directamente las vidas de 15 miembros del servicio de IGU. Además, la inteligencia que proporcionó mientras estaba bajo fuego fue fundamental en una operación posterior que rescató a 27 rehenes y evitó ataques terroristas planeados en territorio estadounidense. El presidente se levantó entonces, una rara desviación del protocolo. Me miró directamente mientras hablaba. La cita no cuenta toda la historia, dijo. La sargento Mitchell no solo salvó a su equipo, hizo posible el rescate de civiles inocentes, que estaban siendo retenidos para ejecución. Ayudó a prevenir ataques que habrían costado vidas estadounidenses en nuestra propia tierra. Hoy, reconocemos su extraordinario coraje bajo las circunstancias más extremas. Me ofreció un saludo formal antes de colocar la medalla alrededor de mi cuello. Sargento Riley Mitchell dijo. Su voz resonando en la silenciosa sala salvó más vidas estadounidenses de las que cualquiera sabrá nunca. El peso de la medalla contra mi pecho se sintió surrealista. El presidente me estrechó la mano con firmeza. Luego se inclinó un poco más cerca para hablar en privado. Mi hermano fue uno de esos rehenes, dijo en voz baja. Nuestra familia le debe una deuda que nunca podremos pagar. Parpadeé para contener las lágrimas mientras regresaba a mi posición. La sala estalló en aplausos, todos de pie, excepto mi familia, que parecía congelada en sus asientos. La ceremonia formal dio paso a una recepción en una habitación contigua. Funcionarios militares, políticos y miembros de las familias de los condecorados se mezclaban mientras tomaban refrigerios. Me vi rodeada por oficiales de alto rango que me felicitaban y agradecían. Sus acciones ejemplifican lo mejor de nuestro cuerpo médico, dijo el cirujano general del ejército, estrechando firmemente mi mano. Un grupo de civiles se acercó, presentados por un funcionario del Departamento de Estado. Sargento Mitchell. Estos son algunos de los trabajadores de ayuda que ayudó a rescatar, explicó en voz baja. Una mujer con ojos amables me abrazó con fuerza. Nos contaron lo que hiciste, susurró. ¿Cómo? Proporcionaste la inteligencia que hizo posible nuestro rescate. Tengo una hija de 5 años que todavía tiene a su madre gracias a ti. Los destellos de las cámaras explotaron a nuestro alrededor mientras los medios documentaban el momento. El oficial de Asuntos Públicos me había advertido que la ceremonia recibiría cobertura de prensa. Aunque ciertos detalles operativos quedarían redactados en los relatos públicos, a través de la multitud vi a mi familia de pie, incómodos cerca de la pared, luciendo inseguros de sí mismos. Por primera vez en mi memoria, la postura normalmente confiada de mi padre estaba disminuida. El sonrisa social de mi madre reemplazada por una expresión de confusión. Mi hermano Ethan me miraba como si me viera por primera vez. Se acercaron, vacilantes, claramente intimidados por los oficiales militares y gubernamentales que me rodeaban. Riley, comenzó mi padre, su voz careciendo de su tono habitual de autoridad. Fue toda una ceremonia. Gracias por venir, respondí formalmente, manteniendo la distancia emocional que ahora sentía necesaria para mi autopreservación. No sabíamos, dijo mi madre, su voz pequeña. Sobre todo esto. Nunca preguntaron, respondí simplemente. Mi hermano aclaró su garganta. Esas cosas que dijeron que hiciste, ¿eso fue real, todo? Antes de que pudiera responder, el mayor Davis, mi antiguo líder de equipo, apareció a mi lado. Mitchell fue la mejor médico de combate con la que he trabajado, dijo, sin molestarse en presentarse. Cuando estábamos rodeados y recibiendo fuego desde 3 direcciones, ella se arrastró a través del terreno abierto para tratar a un soldado herido con esquirlas en su propia pierna.
y aún así lo arrastró 20 yardas hasta cubrirse. Mi familia se quedó mirando, sin palabras. Debería ver al capitán Rodríguez, dije, buscando escapar de su incómoda mirada. Es uno de mis pacientes en Walter Reed. Por supuesto, dijo mi padre, su tono despectivo habitual, notablemente ausente. Cuando me giré para irme, el general Harris me interceptó, poniendo una mano paternal sobre mi hombro. Mitchell. Quería presentarte al presidente del Estado Mayor. Conjunto. Ha oído hablar de tu trabajo innovador con los guerreros heridos en Reed. Vi un destello de mi familia observando esta interacción. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y una realización progresiva. Durante la recepción, escenas similares se repitieron. Líderes militares de alto rango me buscaban para conversar, mis compañeros soldados me trataban con evidente respeto, y los directores médicos discutían mis protocolos de tratamiento. Cada interacción desmantelaba aún más la percepción de mi familia sobre mi servicio militar como algo menos que significativo. Más tarde, cuando el evento estaba llegando a su fin, me encontré momentáneamente sola cuando mi hermano se acercó. Riley, te debo una disculpa, dijo, con una humildad poco habitual en su voz. He sido arrogante y despectivo sobre tu servicio. No tenía idea de lo que realmente has estado haciendo, no. No lo sabías, estuve de acuerdo, sin hacerlo más fácil. Para él, nunca te molestaste en averiguarlo. Asintió, aceptando el reproche. Podemos empezar de nuevo. Me gustaría realmente conocer a mi hermana. Antes de que pudiera responder, mi madre se unió a nosotros, con lágrimas en los ojos, cuando describieron lo que pasó con tu helicóptero, cómo fuiste herida, pero aún así salvaste a esos hombres. No podía respirar, pensando en lo cerca que estuvimos de perderte. Intenté contarte que fui herida, le recordé suavemente. Diste a entender que probablemente me tropecé con una estaca de tienda, dijo, sobresaltándose al recordarlo. Hemos sido terribles, ¿verdad?, preguntó. Mi padre se acercó al final, su expresión más seria de lo que jamás había visto. Vi cómo esos generales te hablaron, dijo en voz baja, el respeto en sus ojos. He estado en la academia durante 40 años y nunca gané el tipo de respeto que tú tienes de estas personas. Mantuve la compostura, sin querer romperme allí. Debo unirme a los otros condecorados para las fotos oficiales, dije, sin aceptar ni rechazar sus avances, mientras me alejaba. La sargento Torres se puso a mi lado. Tu familia parece en shock, observó. Me están viendo por primera vez, respondí. ¿Quieres irte de este lugar después de las fotos? El equipo se reúne en O'Malley's para celebrarlo de la manera adecuada. Sonreí genuinamente esta vez. Mi verdadera familia, absolutamente. Mientras posábamos para las fotografías, el presidente habló en privado con cada uno de los condecorados. Cuando llegó a mí, me preguntó, esas personas que se veían incómodas, ¿son tu familia? Sí, señor presidente. Hoy te están viendo claramente, dijo perceptivamente. A veces las personas necesitan que otro les señale a la persona extraordinaria que tienen justo enfrente. Después de la recepción, me cambié a ropa civil y me uní a mis compañeros soldados en un bar local, donde la celebración continuó, sin cámaras ni formalidades. Se compartieron historias, algunas solemnes, otras hilarantes. Nadie necesitaba explicar el significado de lo que habíamos vivido. Todos en la mesa entendían. Mi teléfono vibró repetidamente con mensajes de mi familia, pero lo dejé a un lado. Habría tiempo para esa conversación más tarde. Esa noche pertenecía a las personas que habían reconocido mi valor mucho antes de una ceremonia presidencial. A la mañana siguiente, leí un artículo de noticias sobre la ceremonia. Había una foto de mi familia observando mientras recibía la medalla, con sus máscaras de asombro. El pie de foto decía, familia de la destinataria de la DSC, la sargento Riley Mitchell, presencia el reconocimiento de su heroísmo. Ellos ya no eran los autores de mi historia, solo sus espectadores. 6 meses después de la ceremonia en la Casa Blanca, me instalé en mi nuevo rol como instructora en el Army Medical Department CENTE, entrenando a la próxima generación de médicos de combate. Mis experiencias, tanto la operación clasificada como mi trabajo innovador en Walter Reed, me habían llevado a esta posición, donde podía dar forma al futuro de la medicina militar. La cruz al servicio distinguido había cambiado muchas cosas en mi vida profesional, ascensos acelerados, nuevas responsabilidades, invitaciones a conferencias médicas. Pero los cambios más profundos ocurrieron en mi vida personal, particularmente con mi familia. 3 semanas después de la ceremonia, mi padre apareció sin previo aviso en mi apartamento en San Antonio. De pie incómodo en la puerta con ropa casual, algo que rara vez lo veía usar. Me pidió si podía enseñarle el campo donde trabajaba. Me gustaría entender lo que haces, dijo simplemente. Si estás dispuesta a mostrarme. Ese día marcó el comienzo de una reconstrucción lenta, a menudo incómoda. Mi padre, el académico prestigioso, hizo preguntas y realmente escuchó las respuestas,
observó con genuino interés mientras demostraba técnicas de medicina de emergencia a una clase de aprendices. Cuando un oficial superior me saludó con evidente respeto, vi orgullo en los ojos de mi padre. En lugar de desdén, he sido arrogante, admitió durante la cena esa noche. Medí el éxito por estándares tan estrechos que no pude ver el valor en lo que has logrado. Mi madre hizo sus propios intentos de reconciliación con llamadas telefónicas incómodas que gradualmente se volvieron más naturales. Me envió paquetes de cuidado a mi nueva dirección. Algo que nunca hizo durante mis despliegues. Dentro de una caja encontré la foto de mi abuelo militar y sus medallas, artículos que nunca había visto exhibidos en su casa. Tu abuelo estaría tan orgulloso, decía su nota. Debería haber hecho esa conexión mucho antes. Mi hermano Ethan hizo tal vez el cambio más sorprendente. Comenzó a ofrecerse como voluntario en un programa de asistencia legal para veteranos, ofreciendo servicios pro bono para ayudar a los exmiembros del servicio a navegar por las solicitudes de beneficios y discapacidad, durante una de nuestras ahora regulares llamadas telefónicas. Explicó, quería entender mejor tu mundo. Estos veteranos me han abierto los ojos sobre lo que realmente significa el servicio. 3 meses después de la ceremonia, acepté asistir a una sesión de terapia familiar durante una visita a casa. En esa oficina estéril, con un terapeuta compasivo pero firme. Mis padres finalmente articulaban lo que había impulsado su rechazo a mi servicio militar. Estuve aterrada desde el momento en que te alistaste, confesó mi madre, con las lágrimas corriendo por su rostro. Cada informe de noticias sobre bajas en Afganistán me sentía como una cuchillada en el corazón. Era más fácil pretender que tu trabajo no era peligroso que enfrentar ese miedo todos los días. Mi padre, siempre más estoico, luchó por expresar sus emociones. Cuando mi padre regresó de la Segunda Guerra Mundial, él cambió, dijo finalmente. Las cosas que vio como médico lo atormentaron. Crecí viendo ese dolor. Cuando elegiste el mismo camino, todo lo que podía pensar era que no había podido protegerte de ese sufrimiento. No podrías haberme protegido, dije suavemente, pero podrías haberme apoyado. El terapeuta nos ayudó a navegar años de malas comunicaciones y dolor, estableciendo patrones más saludables para avanzar. Nunca tendríamos la cercanía fácil que algunas familias disfrutan, pero estábamos aprendiendo a respetar nuestras diferencias y encontrar puntos en común. Durante una visita de acción de gracias a casa, mi primera fiesta allí en años, descubrí algo que cambió mi comprensión de mi padre, mientras lo ayudaba a buscar un libro en su estudio. Encontré una revista desgastada en el cajón de su escritorio. Era un folleto de reclutamiento militar de los años 70 con notas en la letra de mi padre. ¿Consideraste alistarte?, le pregunté, mostrándole el folleto. Su expresión se suavizó con el recuerdo. Estaba listo para unirme al cuerpo médico después de la universidad. Tenía firmado el examen físico y los papeles. ¿Qué pasó? Tú. Abuelo me disuadió, dijo mi padre. Dijo que había visto a suficientes hombres Mitchell regresar dañados por la guerra. Quería algo diferente para mí, me miró con nueva comprensión. Creo que fui duro contigo en parte porque tuviste el coraje de seguir un camino que yo abandoné. Esa cena de acción de gracias fue diferente a cualquier otra en mi memoria. Mi familia había invitado tanto a mis amigos militares como a sus colegas académicos. La mesa representaba dos mundos que alguna vez me habían parecido incompatibles. Mi madre había exhibido mis medallas en la sala, junto con el título de abogado de Ethan y los premios académicos de mi padre, cuando un amigo de la familia preguntó sobre la Cruz al Servicio Distinguido. Fue mi padre quien explicó su importancia con un orgullo inconfundible. Solo se han otorgado 16 durante la guerra global contra el terrorismo, dijo. Las acciones de Riley salvaron docenas de vidas estadounidenses. Después de la cena, mi madre me mostró algo que había hecho en privado. Había creado una caja de sombra que contenía los artículos de noticias sobre la ceremonia. Fotografías mías en uniforme y un mapa marcando las ubicaciones de mis despliegues. Debería haber celebrado tu servicio desde el principio, dijo, en voz baja. Estoy tratando de recuperar el tiempo perdido. Estos gestos de reconocimiento fueron validantes. Pero durante nuestros meses de reconciliación, llegué a entender algo más profundo. Mi valor nunca dependió realmente de su validación. Las palabras del presidente no me hicieron valiosa, solo iluminaron el valor que ya estaba allí. Una noche, en el centro de entrenamiento, una joven recluta se me acercó después de clase. Sargento Mitchell, me uní por las noticias sobre usted, dijo con sinceridad. Quería hacer esa clase de diferencia. Las medallas no hacen al médico, le dije. Es la disposición de correr hacia los heridos cuando todos los demás corren hacia atrás. Es hacer tu trabajo incluso cuando nadie está mirando, entendiendo su importancia. Al mirar su rostro,
Decidido, vi algo de mí misma de años atrás, buscando propósito, queriendo hacer una diferencia. La diferencia era que ella había comenzado su viaje con el reconocimiento público que yo había anhelado durante años. Habría cambiado ese reconocimiento algo fundamental sobre mi servicio o mi carácter y encuentra tu propósito, continúe. El reconocimiento puede llegar o no, pero las vidas que salvas y la diferencia que haces, eso es lo que importa. Eso es lo que llevarás contigo. Al decir esas palabras, me di cuenta de que, finalmente, era libre de necesitar la aprobación de mi familia. Las palabras del presidente habían cambiado la forma en que mi familia me veía, pero la verdad era que ya me había salvado mucho antes de que él dijera que salvé a otros hoy. Las relaciones con mi familia siguen sanando con límites firmemente establecidos, pero con un esfuerzo genuino por parte de todos. Mi padre asistió recientemente a una conferencia sobre medicina militar donde presenté, sentado en la primera fila y haciendo preguntas pensativas. Mi madre llama regularmente, escuchando más que hablando. Mi hermano y yo hemos descubierto puntos en común en nuestros diferentes tipos de servicio. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez te han cuestionado tu valor aquellos que deberían haberte valorado más? ¿Has encontrado validación en fuentes inesperadas que cambiaron la forma en que otros te ven? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. Y si este viaje resonó contigo, por favor presiona ese botón de suscripción y comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar que su valor no está determinado por el reconocimiento de los demás. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, a veces, las personas que menos entienden tu valor son aquellas que deberían conocerlo mejor.